Bienvenidos todos. Hoy estaremos iniciando el debate audiovisual referente a el tema hacinamiento en las cárceles de Panamá. Esta materia está dirigida por el profesor Eduardo Paredes y vamos a iniciar con las opiniones referentes a este tema. El día de hoy nos está acompañando nuestra compañera Madeleine Ramos, compañero Jair Vázquez, la compañera Suyitza Campbell, Katie Vázquez. Katie Vargas. Vázquez. Ok, entonces vamos a entrar en materia. El primer tema a tocar, un subtema que sería la condición inhumana y la violación de los derechos humanos. Vamos a darle la oportunidad a la compañera Madeleine para que nos exprese su opinión referente a este subtema. Las condiciones inhumanas en las cárceles, a mi juicio, las cárceles necesitan de que las autoridades tomen carta en este asunto, toda vez que ciertamente sí existen condiciones inhumanas dentro de ellas, porque podemos observar de las condiciones en las que habitan estos detenidos, que en lo que yo pude y tengo conocimiento de leer y todo esto, cuando los reos son reintegrados a las cárceles, se debe priorizar por el tipo de delito, cosa que hoy día aquí en las cárceles en Panamá no se ven, porque lo colocan en las cárceles en las celdas donde ellos indican ser ubicados, más bien no como indica las normas y la ley en la Constitución y en el reglamento del centro penitenciario. Esto quiere decir de que ahí se está violando un derecho de la persona, toda vez que debemos de seguir los lineamientos que nos indica el centro penitenciario, no hacerlo de que porque yo quiero, yo considero. Si bien es cierto, es por el tipo de delito o por la condición en la que entra la persona, no se debe ubicar un detenido con aquel que tiene problemas mentales, ni mucho menos aquel que entra por un caso administrativo. No se debe ubicar en la celda donde se encuentran las personas que cometen homicidio y todo aquel delito que va en contra de la ley. También puedo destacar de que sí existen condiciones inhumanas, porque puedo ver y percibir de que hoy día en las cárceles la alimentación que se le da a las personas que están detenidas no es la adecuada, y muchas veces los familiares tienen que ingresar alimentos para que ellos puedan subsistir dentro de ella. Además, lo que tiene que ver con la salud, puedo destacar de que las clínicas atienden a unos sí y a otros no. ¿Por qué motivo? Si todos tenemos el deber y el derecho de recibir asistencia médica, independientemente del tipo de delito que se haya cometido. Ok, gracias Madeleine. Vamos a darle el paso ahora al compañero Jair para que nos pueda dar su punto de vista referente a este tema. gracias por la palabra, compañero Zurita. En efecto, y comparto la opinión de mi compañera Madeleine, el tema de el acondicionamiento carcelario es una realidad que percibimos en el país. Por cualquiera de los centros penitenciarios que podemos percibir, hemos recaudado muchísimas objeciones por parte de los grupos defensores de los derechos humanos en referencia a lo que son el acondicionamiento carcelario. ¿A qué me refiero con el acondicionamiento carcelario? A la cantidad de individuos que pueden haber dentro de los centros penitenciarios, la falta de priorización que percibimos dentro de los centros penitenciarios, y en adición las condiciones salubres
de los centros penitenciarios. No solamente deberíamos priorizar en lo que son los grupos delictivos, sino que también deberíamos priorizar en cuanto a las inversiones que le estamos dando a los centros penitenciarios y en la educación o los proyectos a futuro para poder reintegrar estos grupos delictivos dentro de la sociedad a futuro, que es el plan de vida que deberíamos esperar. Dicho esto, estoy a favor con que se reintegre o que se pueda percibir o se pueda hacer un estudio nuevamente de lo que vemos en los centros penitenciarios hoy día. Ok, muchas gracias, Yair. Vamos a darle el pase a nuestra compañera Suyixa para que nos dé su opinión sobre este tema. Buenas noches. El día de hoy quiero dar mi pequeña opinión a base de unas encuestas que yo realicé con detenidos de la cárcel de La Joyita, ya que en la opinión de mi compañera Made, ella dice que el gobierno es el que tiene que dar más dinero para que ellos puedan tener una mejor alimentación, cuando no es así, porque el gobierno manda todos los días la comida como debe ser, pero el mismo reo, el mismo detenido, juegan un papel que no es el correcto, porque los cocineros son los mismos detenidos, ya que si ellos agarran y le dan los alimentos a otras personas y cocinan como no es, eso lo lleva a que la comida va a estar putrefacta. Entonces, si ellos agarraran el gobierno y contrataran personas para que les cocinaran, digo yo que ese punto va a mejorar. También el punto de que las personas puedan cambiar. En mi punto es que no lo pienso que sea tan fácil, porque para cambiar necesitan más apoyo de la sociedad y no ser juzgados, porque la sociedad solamente porque tú tuviste preso, aunque sea por un delito mínimo, un delito administrativo, la sociedad te acusa sin saber qué es lo que en verdad tuviste que pasar, sin ser un delincuente con un delito grave. Gracias. Muchas gracias, Suyixa. Vamos a darle el pase, a nuestra compañera Katie para que nos dé su punto de vista relacionado a este tema. Buenas noches, primero que todo. ¿Qué es el hacinamiento, primero que todo? El hacinamiento se refiere a la alta cantidad de personas en un lugar donde el ejemplo que voy a dar exactamente es cómo es posible que una cárcel de aquí de Panamá, donde hay espacio para 2.000 personas, que exactamente sería La Joya, metan a 5.000 reos. Es inhumano porque, como lo dice la Constitución, todos tenemos derechos, todos en esta sociedad. Las condiciones que viven día tras día, le tomo el punto a mi compañera Suyixa, la calidad de vida que ellos tienen, sí podemos cambiarla, sí se puede cambiar, pero como lo dice ella, la sociedad se ensaña en que tú hayas cometido un delito y no puedas tener una reinserción a la sociedad. Cómo ellos comen, cómo ellos duermen, es muy inhumano y es un tema bastante burocrático, y siento que
esto es un tema bastante importante porque podemos tener un familiar allá adentro, por las razones que sea, por el delito que sea, pero en esta sociedad debe mejorar ese punto. Adicional, quiero agregarles también que los derechos que se están violando actualmente, puede ser en el Renacer, La Joyita, los reos puedan reintegrarse a esta sociedad sin ser tan juzgados. Muchas gracias. Ok. Gracias por la participación, Katie. Y vamos a seguir abordando el tema, pero ahora de una manera directa. Hoy en este momento vamos a hablar sobre el subtema que sería la reinserción social limitada. Quiero su opinión, la opinión de cada uno, para saber si esto es un mito o es una realidad, si la reinserción social está limitada en Panamá. Si ustedes consideran que en Panamá no hay una verdadera integración social o reformación de los detenidos, en base a lo que ustedes han visto en las cárceles, en las investigaciones que ustedes han realizado. Por lo menos en la opinión de Made, me gustaría conocer si tú piensas que la reinserción social, o bueno, Yair, ¿qué tú opinas? Si esto es factible en Panamá, si el porcentaje de efectividad es grande, o si en realidad este mito en realidad no funciona. O sea, la reinserción social en Panamá está obsoleta. Quiero saber qué opinas. Bueno, gracias por la palabra nuevamente. Mi opinión en base a la reinserción social limitada es en desacuerdo, debido a que hay varias aristas que debemos tomar en cuenta. Una vez que nosotros brindamos proyectos de educación o incentivo para estos individuos que ya han sido condenados o penados por la ley, deberíamos aumentarlo. No solamente tomar en cuenta los proyectos de incentivo para con los individuos, sino que tratar de reivindicarlos en el plano laboral y darles oportunidades una vez ellos tengan la libertad de poder salir de lo que son cualquier tipo de centros penitenciarios. En Panamá he percibido una gran cantidad de expresidiarios que no han podido reivindicarse una vez ellos salen de las cárceles. En efecto, una vez ellos salen de las cárceles, les es muy difícil poder adaptarse como regularmente una persona se pudiese adaptar. Así que en mi opinión y en los datos que yo he percibido y las estadísticas, hay muchos puntos de mejora que podemos tomar en cuenta para con la reinserción social. Ok. Gracias por tu opinión, Yair. No sé si Made quieres decir algo. ¿Sí? Gracias, compañero. Desde mi punto de vista, puedo indicar de que no estoy de acuerdo en el tema de la reinserción de los presidiarios, toda vez que ellos al momento de que cumplen su condena, como lo explicó mi compañero acá, Yair, ellos salen con una nueva, puedo decir que unos salen con una mente diferente, más otros no, pero muchas veces son señalados, y estas son las cosas que a ellos los limita a avanzar y a tener como un cambio de mentalidad, porque si la misma sociedad los señala, ¿cómo nosotros vamos a decir hay que implementar esto, hay que implementar lo otro, hay que crear nuevos programas para que ellos se resocialicen, cambien su forma de pensar y todo lo demás? Entonces, si la sociedad no lo acepta y lo mira, lo señala, ¿cómo lo vamos a lograr, verdad? Por eso es que yo digo que no estoy de acuerdo, y el gobierno dentro de las mismas cárceles debe implementar otro tipo de métodos para que al momento de que ellos salgan, ellos puedan ser reubicados en unos centros, qué sé yo, ministerio,
que puedan tener el contacto directamente con la sociedad. Esa es mi perspectiva en que yo la puedo ver, porque es muy penoso y sabemos de que si X persona sale porque tuvo un homicidio, obviamente yo voy a tener como que no me voy a querer acercar a la persona, pero no lo debemos ver así. Tenemos que tratar de darle la oportunidad, porque no sabemos cuál es el motivo por el cual esa persona cayó en ese delito, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de ayudar, aunque nos cueste, pero hay que tratar de ayudar, porque para eso estamos, para vivir en sociedad, para tratar de ayudarlos a ellos, porque ciertamente han cometido un hecho, han pagado su pena, pero ellos tienen como seres humanos nuevas oportunidades en esta vida. Y considero de que no estoy de acuerdo con lo que la sociedad lo señale a ellos como que no puedan reintegrarse y tratar de tener una mejor vida y calidad de vida. Okay. Gracias por la opinión. Por acá, no sé si la compañera Suyixa quiere decir algo. Buenas noches. Mi perspectiva, sí voy en contra de lo que dice Made, ya que los delincuentes o personas que ya pagaron su condena no pueden reintegrarse tan fácil. Uno, es por el gobierno o por las normas que tenemos de que cuando ellos salen tengan su hoja de vida limpia. No las tienen limpia, la tienen manchada. Entonces, eso les cuesta a ellos buscar un trabajo por fuera. Y en el punto de lo que me habla de los ministerios, no es tan fácil, ya que si ponemos a varios delincuentes que trabajan en los ministerios, pueden crear, digo yo y pienso yo, unos delitos, una banda en los mismos ministerios, ya que muchos salen con la misma mentalidad. Unos cambian, otros no cambian y otros no pueden cambiar, ya que digamos, de la víctima a la persona que ellos mataron, tiene familia y esa familia muchas veces quiere venganza. Entonces, una persona que sabe que el delincuente que mató a su familiar trabaja en un ministerio, no es tan fácil que esa persona en donde hay personas haciendo trámites, buscando. Tú lo que indicas es que puede que existan consecuencias si uno contrata a esa persona, porque esa persona, digamos que las condenas, digamos, sociales o digamos el ajuste de cuenta en la calle no ha sido saldado. Exacto. Puede que el día de mañana afecte a otras terceras personas que no tienen que ver nada con la situación de esa persona que trabaja en ese ministerio. Exacto. Igual que si lo hacen en una empresa pública. Y por eso que las personas siguen delinquiendo, porque no pueden reintegrarse por cuestión de rencillas. Sería un control, digamos, de cierta forma de las pandillas. Exacto. Ok. No sé si la compañera Katie quiere decir tiene alguna opinión. Bueno, referente al tema de la reinserción, yo no estoy de acuerdo con mi compañera Made acá, debido a que los reos, o cuando la persona comete el delito, siento que eso debería cambiar mucho, porque no todos cometen el mismo delito y no deberían ser juzgados iguales. Entonces, a lo que yo me refiero con esto es que la reinserción a dichas personas que cometan cualquier tipo de delito deben ser juzgados diferentes. Cuando ellos quieran en algún momento reintegrarse a la sociedad, es como lo dice mi compañera, son juzgados y ¿cómo explicarlo? Son muy señalados, digamos que en el sistema del diario vivir o en el sistema del empleador, al momento de hacer la contratación de esta persona, digamos que hasta los mismos compañeros lo señalan,
Correcto. ¿Por qué? Por los antecedentes que tiene esta persona. Es correcto. Y el reo busca, ellos, o sea, todos no tienen la mentalidad de cambiar, tienen la mentalidad de seguir delinquiendo por el entorno que ellos se rodean, ya sea si salgan de la cárcel, donde haya algún plan para ellos o un programa para que ellos puedan reintegrarse nuevamente a la sociedad, pero es muy vulnerable debido a que cualquier tipo de delito que cometan. Es un poquito complicado para la sociedad en el ámbito laboral, el tema de la reintegración de esa persona. Vamos a continuar con el otro subpunto. Gracias, Katie. Vamos a continuar con el otro subpunto, que sería el crecimiento criminal y el control de las pandillas en la República de Panamá. Entonces, quiero la opinión de cada uno de ustedes. ¿Qué opinan? Si esto es realmente cierto, si esto está pasando, si esto ha disminuido, si conocen alguna situación o han tenido algún tipo de experiencia relacionada a que tengan conocimiento de que las pandillas van en crecimiento, si han conocido alguna estadística, y el tema de la expansión de las pandillas aquí en Panamá. No sé si Made tiene alguna opinión sobre este tema. Gracias, compañero. Sí, sí considero de que hay una alta tasa de criminalidad dentro de nuestro país y es lo que conlleva el hacinamiento carcelario. Toda vez que la criminalidad hoy día está, así como decimos, a la vuelta de la esquina. Si bien es cierto, la provincia de Colón es una de las provincias que mantienen una alta tasa de criminalidad a lo largo de los últimos años, porque si podemos ver, todos los días hay 2, 3, 4 muertos, sea en la mañana, en la tarde, a cualquier hora del día, y entonces así a su vez se va en crecimiento y hace que el hacinamiento carcelario sea cada día más grande. En este sentido, puedo destacar de que la criminalidad se debe a la deserción escolar. Más bien, puedo indicar de que las personas que cometen estos hechos, si usted busca su historial, no tienen un historial de estudio y son personas que han dejado de estudiar desde primaria, quizás no llegaron a un primer ciclo. ¿Y qué hace que conlleve esto? Es que como tienen, o sea, su mente no la ocupan en los estudios y en cosas que hacer, ni en trabajo, entonces buscan la manera más fácil, que es ubicándose en pandillas, creando pandillas y cometiendo estos tipos de delitos. Y por eso es que hoy día vemos que nuestras cárceles a nivel nacional están llenas, y podemos decir de que en una celda solo pueden habitar 3, 4 personas y pueden haber más de 10 o 20 personas dentro de una, dependiendo del tamaño, ¿no? Pero como hay mucha criminalidad y el índice es muy alto, hace falta de que se tomen cartas en el asunto y para poder sacar a flote esto y que la tasa de criminalidad baje un poco. Muchas gracias por la opinión, Madeleine. Si bien es cierto, en Panamá sí existe el tema del pandillerismo, en los últimos años el índice ha incrementado, inclusive se han apoderado las dos bandas más fuertes de Panamá, y está absorbido a otras bandas para, de cierta forma, controlar sectores. Más adelante voy a comentar un poquito más sobre eso, pero antes quiero conocer la opinión del compañero Yair. Hola, bueno, compagino mucho con la opinión de mi compañera Madeleine, pero sí me gustaría hacer referencia o hacer una secuencia y una trazabilidad de lo que ya hemos estado hablando de la mano con esta pregunta en específico que que nos haces. Y sí, bueno, de hecho, el tema de la criminalidad o las conductas o el índice de conductas delictivas en nuestro país es demasiado alta a comparación de los años anteriores, en comparativa con nuestro país.
en el año 2024 hubo un total de 583 homicidios solamente en el ámbito de homicidios, y esto representó un 4.4% de aumento en la tasa de homicidio en comparación a los años anteriores. Entonces, me gustaría referenciar lo que es la ley 328 en conjunto a la pregunta que me haces, porque esta ley abarca lo que son los temas o proyectos preventivos para con las conductas delictivas, y manejo de proyectos de incentivo para con los grupos marginalizados. Hay muchas aristas que debemos tomar en cuenta en cuanto hablamos de las conductas delictivas, y esto puede ser, como hizo mención mi compañera Madeleine, la deserción escolar, los grupos o pandillas, aparte de los grupos o pandillas, la falta de oportunidades, la corrupción. Todas estas llevan a un cierto tipo de ambiente hostil en el que de cierta manera el individuo crece con algún tipo de supervivencia. Entonces, hace falta reforzar desde el Ministerio de Seguridad, porque no cabe duda de que anualmente se hace una estructura, una reestructuración de lo que es la inversión que se hace en conjunto del órgano legislativo, que es el grupo de comisión o presupuesto del pleno del órgano legislativo. Entonces, dicho esto, ya hay una inversión de lo que es el Ministerio de Seguridad para que se incentiven o se hagan planes que refuercen la seguridad colectiva. Y bueno, y que haya más control o más distribución de lo que es la seguridad colectiva ciudadana. Muchas gracias por tu opinión, Yair. Vamos a darle pase a la compañera Suyixa para que nos dé su opinión referente a este tema. Siguiéndole la secuencia a mi compañero Yair, en efecto, aquí en Panamá existe la ley 328 del 10 de octubre de 2022. En ese sentido, yo he investigado y me he puesto a ver que el gobierno no ha ejecutado en sí, en su totalidad, toda esa ley, que es muy buena. La he analizado, y si en verdad el gobierno pusiera de su parte, nosotros pudiéramos avanzar como sociedad, hacer que los niños no dejen de ir a la escuela, que los niños permanezcan en la escuela, que tengan un lugar seguro, ya que si tienen en su hogar unas dificultades, van a la escuela y tienen más dificultades porque se van sin desayunar, van sin lonchera, van sin los cuadernos, y eso lo que ocasiona es que los niños se frustren y busquen el modo de buscar el dinero para que ellos puedan estar bien, puedan comer, puedan hacer lo que otros niños otros niños que tienen el apoyo de sus padres hacen sin llegar a la delincuencia. Y eso ocasionaría que las bandas dejen de agarrar a esos pequeños para que vayan a hacer sus delitos, porque como son menores, los cogen a ellos para que ellos maten, roben, sin que ellos tengan una condena mayor. Y en ese punto yo pienso que el gobierno tiene que poner más mano dura, más a esos cabecillas de bandas por estar integrando a niños, porque mi opinión es que los niños son unas personas que, si lo orientamos al bien, ellos van a ser hombres de bien. Muchas gracias, Suyixa, por tu opinión. Vamos a darle paso acá a la compañera Katie para que nos dé su opinión referente a este tema. Gracias, Carlos. Referente al tema, volvemos al tema de la criminalidad. En las cárceles lo que mucho se ve
es que este tema es tan delicado porque ellos siguen delinquiendo dentro de la cárcel y es tan frustrante porque ¿cómo es posible que el gobierno o los ministerios que están encargados de este tema pase esto? ¿Por qué tiene que seguir pasando esto? Que ellos todavía puedan controlar estando dentro de la cárcel, porque tienen todavía las bandas controladas y el sistema está tan corrupto que permite este tipo de cosas. ¿Cómo es posible también que cuando algún familiar vaya a hacer una visita a su familiar dentro de la cárcel? Estoy de acuerdo también que sea revisado porque no es legalmente que cuando entras a este tipo de centros no se meta nada que sea droga, que sea dinero, que sea arma, pero los mismos policías se prestan para esto. Entonces, es un tema tan extenso que siento que Es un poquito difícil. es, Katie, es difícil. disculpa, ¿tú opinas o tu punto de vista o tú sientes que el gobierno ha fracasado en este tema del control de las pandillas? Sí ha fracasado, lamentablemente, Carlos. Y se nota con el día a día, las tasas de homicidio, o sea, los mismos reos, como vuelvo y repito, o sea, La controlan. introducción de armas. Igual tú entras a la cárcel, hace poco salió un reportaje referente a ese tema, de que eso está incontrolable. Tienen precios, o sea, introducir un arma a la cárcel tiene un precio, me imagino que es elevado. Es correcto. El tema de los beneficios, los privilegios, los dispositivos, los PlayStation, los televisores, cada vez que se hace una requisa, salen a relucir estos artefactos. Entonces, esto quiere decir que al final, palabras más, palabras menos, o sea, estaban fracasados. Y tras eso, compañero Carlos, ellos extorsionan a las personas dentro de la cárcel. O sea, sabemos, referente a este tema, que muchas personas mayores son las que caen en estos fraudes que pasan. Correcto. Que los llaman de la cárcel. ¿Cómo es posible que en la cárcel se tenga ese tipo de acceso? O sea, esto es que están rompiendo, están quebrando las leyes. Y no es un misterio, o sea, eso es una realidad. Las autoridades saben, porque inclusive al personal que trabaja en el Ministerio Público o en el órgano judicial también los han llamado. Entonces, es algo que aparentemente no tiene un stop. Y lamentablemente caen muchas personas también, día a día. Y esto es un tema de nunca acabar, y esto de verdad que hay que poner mano dura con este tema, que de verdad es muy importante. Disculpen, con el punto de Katie que habla de que los reos tienen acceso y que llaman, es verdad. Con todo y eso, que ellos tienen una antena que bloquea llamadas, ellos llaman. Y yo no sé cómo es que funciona esas antenas, porque ellos bloquean es la parte de afuera, porque adentro funciona, ellos llaman. Pero si tú pasas por fuera de la joya, todas esas cosas por ahí están bloqueadas. Aparte, ese lugar es un lugar que toda esa comunidad está afectada por esas antenas. Tampoco esas comunidades tienen agua, por lo tanto tampoco la cárcel tienen agua potable. Entonces es un tema que yo digo que de ubicación, que uno tiene que tenerlo más lejos de la sociedad para que no puedan bloquear a las demás personas. Ahí si tú no tienes un sistema de Wi-Fi, usted no puede llamar ni comunicarte con nadie. Yo le quiero hacer una pregunta ahora que estamos abordando este tema. ¿Por qué en la cárcel El Renacer no pasan estas cosas o no existe, de lo que sabemos, un control de pandillas? ¿Y por qué en el resto de las cárceles sí sucede? En mi sentido es que yo pienso que acá en las cárceles, la joyita, meten a los delincuentes de perfil alto, y acá son como personas que tienen
dinero que hacen que sus abogados los dejen ahí, que hablen, que busquen contactos, que muevan y que se muevan y hagan su trabajo y que se queden en ese renacer. Entonces, ese es mi punto de vista. Tanto que yo conozco una persona que tiene muchos años de estar presa y no la han condenado del tiempo del sistema inquisitivo, y todavía no lo han condenado. Y le digo yo en estos días en la encuesta que le dije que buscara otro abogado, porque el abogado que tiene no está haciendo su trabajo como es correcto. Muchas gracias. No sé si querían ampliar algo más sobre el tema. Quiero también traer a la mesa el tema, ya que mencionas el tema del juicio, la mora que existe, la mora judicial que existe, porque de cierta forma este es otro factor que golpea o que aporta a la criminalidad o a la resocialización de los individuos, el tema de la mora. Entonces, quiero saber el punto de vista de ustedes referente a este tema. Tengo entendido que se hizo una aplicación con el nuevo sistema, el SPA, pero por lo visto todo sigue o se mantiene igual. Sí, compañero Carlos. En esta ocasión quiero aportarle que sí, ciertamente se ha creado en el Ministerio Público un sistema penal acusatorio, que es un sistema garantista que busca que los condenados, al momento de que cometan el delito, sea más rápida el flujo del desarrollo en el momento que se va, al juzgarlo, pues que vaya un juez de garantía y que puedan ellos indicar cuánto tiempo debe cumplir la persona para que de una vez la persona sea imputada y posterior a eso cumpla su condena, mientras que anteriormente manteníamos lo que es el sistema inquisitivo, que la persona la agarraban en el acto, se la llevaban y échale ahí pues el tiempo que fuera necesario que ellos estuvieran ahí detenidos. Y como le indica la compañera, no nos vamos muy lejos de la realidad. Hay personas que actualmente se encuentran detenidas dentro de las cárceles que cometieron el delito antes de que se creara el sistema penal acusatorio y aún no han sido condenados. Esto conlleva a un hacinamiento carcelario. Esto es uno de los hechos de la cual hay tantas personas detenidas dentro de las cárceles, porque si nos podemos ver y hacemos una encuesta dentro de la cárcel, solamente de una, póngase que la joya o la joyita, vamos a ver cuántas personas son del sistema inquisitivo y cuántas personas son del sistema penal acusatorio. Aparte de eso, sabemos que hoy día hay personas detenidas que entraron con el sistema penal acusatorio y aún no se le han condenado. ¿Por qué? Porque el sistema ha colapsado. Entonces, tenemos que buscar medidas, métodos que nos ayuden a que a estas personas se le llegue a lo que se le cree a un juez de garantía que puedan ellos condenar a la persona e indicarle cuánto tiempo deben cumplir dentro de la cárcel, porque es muy penoso que una persona le indiquen de que tiene 6 meses de investigación, luego de esos 6 meses le dan 6 meses más. Eso es como algo como que no, si me indicas que tengo 6 meses, el sistema tiene que ver cómo hace, porque a mí no me pueden juzgar de otra cosa como no lo indica en la ley. La ley dice que son 6 meses de investigación, luego de eso viene la condena, si la persona es culpable o no culpable. Entonces hay personas que le dan nuevamente 6 meses y considero que no debe ser, porque si crearon un sistema y si el sistema colapsó, ellos tienen que buscar las medidas para desarrollar las cosas y que las cosas fluyan y sean mejor cada día. Gracias, Madeleine. No sé, Yair, si tú quieres aportar algo adicional. Bueno, en efecto, yo me inclino más al sistema penal acusatorio, debido a que en comparativa con el sistema inquisitivo, ya hay una base por la cual se te puede imputar en términos de delito y ya debe haber una evidencia y hay un procedimiento en base al Código Penal, procesal penal, que se debe completar.
considero que, a favor de mi compañera Madeleine, de que el sistema inquisitivo es un tema bastante obsoleto, o es un sistema bastante obsoleto debido a que no, sin siquiera ser evidenciado la conducta delictiva o sin siquiera ser penado, ya se hacía aprehensión o se cumplía con una aprehensión preventiva para con los supuestos en cuestión. Esto en efecto conllevaba lo que era una sobrepoblación o un hacinamiento carcelario, inclusive más amplio de lo que ya tenemos hoy día. Y para poder completar lo que es una trazabilidad, sí hay una carencia en lo que es la salubridad, en lo que es la comida, en lo que es la infraestructura penal. Hay una carencia y es algo de que debemos seguir trabajando como país, independientemente del delito o error que cumplió cualquier individuo. Debemos tomar en cuenta ciertos derechos humanos, los cuales son la educación, los cuales son también un ambiente sano, acceso a lo que es la salud, y este tema de lo que es la comida penitenciaria definitivamente puede provocar un tema de salud o poner en riesgo lo que es la salud de los individuos dentro de las cárceles. Ok, muchas gracias, Yair. Para agregar un punto referente a este tema, del tema del hacinamiento carcelario, quiero traer a la mesa el tema o el subtema sobre las estructuras que existen hoy en día en el país, digamos cárceles, las estructuras, los inmuebles. ¿Por qué existe este tema del hacinamiento? ¿Por qué no se ha producido el tema de una evolución en las cárceles o digamos la construcción de otros pabellones o digamos otras megaestructuras, ya que el país, si bien es cierto, este es un país que recibe ingresos elevados, ya sea del canal, ya sea de alguna otra fuente, ya sea de los impuestos, como regularmente se conoce, pero al final vemos que desfilan millones y millones de dólares para proyectos que digamos no tienen tanta relevancia como es digamos la construcción de una cárcel para el control de estos individuos que de cierta forma afectan a la sociedad. Entonces yo quiero que ustedes me den su opinión referente a que por qué o el porqué de esto de que se utilizan fondos o se destinan fondos para digamos actividades que digamos no son tan relevantes para la afectación de la sociedad y para digamos los inmuebles o estas estructuras o megaestructuras no se le destinan fondos. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no se le destinan fondos? Porque ¿Sientes que es una manera de penalizar, de que el individuo pase páramo o digamos que digamos que de cierta forma a la mala, ya sea en estas cárceles o digamos atraviesen alguna situación? Por lo menos podemos poner un ejemplo: si el individuo está detenido y sufre de alguna enfermedad, que sepa que una vez ingrese a esa cárcel no va a tener las condiciones para tratar su enfermedad. ¿Crees que esto es intencional para que haga conciencia en esos individuos? no es intencional para que hagan conciencia, no. Lo hacen porque esto no le acredita nada al gobierno, ya que el país se mueve con clientelismo, que las personas, que los políticos, los presos no le van a garantizar un voto a un diputado, a un representante, de a milagro al presidente. Y por eso yo siento que los políticos no hacen ninguna ley
que vaya a favor de ellos, no aprueban ingresos para ellos. Tanto que la persona que está allá adentro presa, si no tiene dinero, no puede ir a las clínicas, ya que los mismos custodios les cobran para que lo lleven a las clínicas. Si no tienen, te quedas ahí por meses, años, enfermas a las otras personas, tanto a las de tuberculosis. Creo que le meten un poquito más de conciencia, que lo llevan es para el hospital al Santo Tomás. Pero a los que tienen un brazo quebrado, a los que tienen cualquier otra cosa, se cortaron, esas personas no la llevan a la clínica si no es que le dan algo al custodio. Porque ahí lo que se mueve todo es por plata de los reos. Platas que, ¿de dónde salen? De la familia o de delitos que cometen todavía allá adentro, o de negocios, porque eso se ha vuelto negocio. Allá se presta entre ellos, montan tienditas y todas esas clases de cosas hacen que ellos puedan sobrevivir allá adentro, porque sin ese dinero no pueden hacer nada. Ok, y bueno, ya para culminar, vamos a la parte de conclusiones, pero antes sí quiero su opinión también referente a los artículos de la Constitución, si mal no recuerdo son 26, 27, 27, 28, que indica el tema de los derechos que tienen los individuos o las personas en cuanto a los derechos humanos. Entonces muchas veces vemos que los detenidos, los privados de libertad, exigen derechos. Sin embargo, una vez salen de las cárceles, llegan a ese punto de violar los derechos de las demás personas o los derechos, digamos, en general de la sociedad. Entonces, inclusive hay movimientos referentes a organizaciones que van a favor de estos privados de libertad y se enfocan mucho en el tema de los derechos humanos, pero siempre existe ese comentario de que sí, ellos exigen derechos, pero ¿y qué pasó con los derechos a los cuales ellos le hicieron daño? Tuvieron algún tipo de afectación. En general, para ya concluir, quiero una conclusión de cada uno de ustedes y lo más sincero que sea posible. Voy a empezar con Madeleine. Ok, recopilando toda la información recabada y todo lo conversado aquí en esta mesa redonda, mi perspectiva puedo indicar a mi juicio que los derechos humanos muchas veces no se cumplen dentro de las cárceles como lo indican los reglamentos, los estatutos que deben de cumplir los reos, y aún así los centros penitenciarios lo que le deben ofrecer a los detenidos muchas veces no es realmente cumplido de esa forma correcta, y puedo considerar de que se deben realizar más estrategias para que se puedan reubicar a estas personas, dándole como la oportunidad de educarse. Ciertamente sí se hace dentro de las cárceles, pero el centro penitenciario tiene como requisitos que deben reunir los detenidos para poder gozar de esto, pues, para que ellos puedan desarrollar estas estrategias de estudiar, de hacer trabajos incluso dentro de los centros penitenciarios. Ok. Gracias, Madeleine. Vamos, Jair. Sí me gustaría hacer referencia a los artículos que hiciste mención de la Constitución. En efecto, como individuos debemos respetar indistintamente de lo que es la condición penal de cualquier individuo, debemos respetar sus derechos humanos. Eso de la mano me gustaría hacer mención de que las infraestructuras de las cárceles, hemos percibido de que por más insalubre o aglomeración que percibamos dentro de las cárceles, a comparativa de
o al contrario de hacer un beneficio al país o hacer de que las personas entiendan o los individuos entiendan, lo que hace es empeorar la situación porque hemos percibido de que hay un incremento en la tasa de homicidio. Y eso, por un lado, hay que tomar en cuenta porque las conductas delictivas no solamente son los homicidios, también son los robos, los actos vandálicos, eh, entre otros. Entonces, el hacinamiento es un tema del que debemos trabajar bastante fuerte y muchísimas gracias por la participación. Gracias, Yair. Continuando acá con Suyixa. Mi aporte es que para que no haya tanto hacinamiento carcelario, debemos buscar la forma de que los delincuentes de delitos administrativos estén por casa por cárcel y no en las cárceles. Que los que estén en las cárceles solamente sean los que son delincuentes de delitos agravados. Gracias, Suyixa. Y por último, Katie. Bueno, referente al tema, en conclusión a todo esto que hemos estado debatiendo, los reos, bueno, mi aporte más que todo pienso yo que las penas que tienen que apelar los individuos sí deben ser más flexibles en cada caso, como lo comentó mi compañera acá, así sea un delito agravado, si sea un delito administrativo. Las estructuras que el gobierno pueda mejorar para mejorar la calidad de vida de cada reo, pues si no, este hacinamiento seguirá produciéndose y agravándose más y es un tema de nunca acabar. Y bueno, que se tomen las medidas y que se cumplan los derechos que todos tenemos en esta sociedad, porque todos somos seres humanos y pues este es mi aporte, Carlos. Muchas gracias, Katie. Y bueno, espero que este video les haya gustado y hasta aquí llega el debate y bueno, nos estaríamos viendo en una próxima si el profesor lo permite. Así que eso sería todo y que la pasen bien.